Hi, this is Koshik, Ranchod, and Brian. Today we're going to be talking about the latest updates with the government shutdown, how that affects your filings, and U visas and travel. ¿Qué tal? El abogado Koshik y su servidor Brian los saluda como cada semana. Al día de hoy vamos a estar hablando acerca de una actualización pequeña del cierre temporal del gobierno que está sucediendo todavía el día de hoy, y también sobre unas preguntas si usted debe viajar cuando tiene la visa U o cuando aplica para la visa U. So, first of all, this is the longest shutdown that we've had in history. 28 days and counting. We have no idea when it will end. Primero que nada, sobre el cierre temporal del gobierno, queremos decir que todavía está continuando. Es el más largo o extenso en la historia de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy van 28 días y contando. No podemos determinar o saber hasta cuándo este cierre temporal va a terminar. So, how does this affect you? Well, as we mentioned earlier, USCIS is self-funded, so if you're filing an application with USCIS, in most cases it shouldn't affect you. With the Department of State, in most cases, with filings at the US Embassy, it shouldn't be issued, but there could be some exceptions to issues with the Department of State. Como les habíamos dicho en el video anterior que hablamos sobre este tema, en teoría USCIS no tiene fondos que dependen del gobierno federal, es decir, es una autoridad autónoma que tiene sus bases financieras por sí mismo, por las tarifas que uno paga o por otro tipo de métodos que ellos mismos ocupan para recolectar sus finanzas. Por lo tanto, si usted tiene un caso con USCIS no va a ser afectado, no debería ser afectado por este cierre. Sin embargo, el Departamento de Estado tampoco en su totalidad debería estar siendo afectado, pero estamos viendo en algunas instancias que sí puede llegar a ser afectado, pues si se coordina con otras autoridades federales es posible que el cierre de ellos afecte el trabajo de los mismos. Now, if you're in immigration court, it is creating a huge backlog with cases that are in immigration court, and if you do have a case where you are in deportation proceedings, you should check with the court, with your attorney, on what is going on with your hearings, because many hearings are being canceled. Por el lado lamentable es que la gente que tiene casos con la Corte de Inmigración, ellos sí están siendo afectados por este cierre temporal. Entonces lo que pasa en algunas audiencias es que están siendo canceladas o movidas para otras fechas. Entonces si usted está en proceso de deportación o cualquier otro tipo de proceso entre la Corte de Inmigración, es importante que consulte con la jurisdicción que esté llevando su caso o con el abogado que esté interrelacionándose con usted para el trabajo de su caso, que pueda investigar bien qué es lo que va a suceder, si le van a dar una nueva fecha o si se ha cancelado su audiencia para este caso ante la Corte de Inmigración. We just talked about the government shutdown. Now we're going to talk about U visas and traveling. So Brian, what kind of questions have we been getting? Of course. Primero que nada, esto concluye nuestro tema del cierre temporal de gobierno. Es una pequeña actualización. Ahora el abogado me pregunta qué cuestiones han tenido los clientes, qué dudas tiene la gente. So one of the first questions I hear from people that are applying for the U visa, or they're not even applying, if it's possible to travel while you're in the process or once you get the U visa approved. So I recommend that you don't travel. One reason is that if you travel, you may not be able to come back in because of unlawful presence. So I don't recommend that you do travel while your application is pending. And even if your application is approved, I also don't recommend that you travel because, again, the unlawful presence, and then two, you would need to get a visa from the US Embassy. Ok, la pregunta que le hice al abogado, que nos la han hecho algunos de nuestros clientes, es si es posible viajar cuando estás aplicando por la visa U, es decir, que su caso está pendiente, es posible viajar fuera de los Estados Unidos, o una vez que es aprobada la visa U, también es posible viajar fuera de los Estados Unidos. El abogado no recomienda que ustedes hagan esto, pues los puede poner en riesgo de no ser admitidos de vuelta en los Estados Unidos por la presencia ilegal o por algún otro tipo de situaciones que su salida de los Estados Unidos pueda causar en los agentes de inmigración que revisen su caso y le puedan negar la admisión. Ahora, la gente que tiene la U-Visa que está aprobada, ellos tienen que pedir un permiso especial al consulado, el cual lo hace todavía más complicado. Pueden pasar más tiempo fuera del país y es no garantizado que puedan volver al mismo por las cuestiones de seguridad o de cualquier información que los agentes puedan saber de su caso. So for a U visa applicant, when will they be able to travel, or when it's recommended for them to travel outside the U.S.?
So when you're applying for the green card, you can apply for advanced parole. And once you apply for advanced parole, while your green card application is pending, you could apply for that at that time. But the safest is just to wait till you get your green card through the visa. Ahora le pregunté al abogado, entonces, ¿cuándo es que un aplicante de visa U puede viajar fuera de los Estados Unidos? El abogado me dice que es recomendable, en dado caso, que en el momento que tenga la visa U aprobada y que se pueda pasar el tiempo que sostienen esa misma visa U para aplicar para la tarjeta de residencia, la green card, es entonces cuando pueden a su vez someter un permiso especial en lo que su caso de su green card está siendo procesado, que les permita viajar y volver al país. Sin embargo, el abogado les recomienda que aún con ese permiso se esperen, si así pueden, hasta que obtengan su green card, porque no hay garantías. So once you obtain that permission to leave the U.S., there is no guarantee that they will still allow you, right? Even if USCIS allows you to travel outside the U.S., CBP has to review and admit you. Is there any kind of guarantee that you Right, so you could, like, even if you get an advanced parole document to allow you to leave, people may think, oh, well, I can travel and I'll be able to come back in. But if you're subject to unlawful presence, when you come back in, they may not allow you to come back in just because you've been given the advanced parole document. It can be deceiving even if you get the advanced parole document. It may lead you to think you could travel when in fact you may not. You'll be able to travel outside, but won't be able to travel back inside. Ahora clarifiqué con el abogado el decir que alguien que obtiene este permiso para viajar y lo hace, sale de los Estados Unidos, no significa que va a ser admitido de vuelta aún teniendo este permiso, pues la agencia de gobierno que expide ese permiso es USCIS. Sin embargo, la agencia de gobierno que lo revisa usted para entrar es de CBP. Entonces son agencias diferentes y bajo su discreción ellos podrían negarle el acceso a usted aún teniendo ese permiso para viajar. Por eso no lo recomienda, porque es algo riesgoso. Is this something that could happen to any green card holder too? Like any green card holder can be held at the border if they try to re-enter? So for green card holders, and every case is unique, that situation is a little bit different. It depends upon whether or not you have to be found to be admissible to the United States when you enter as a green card holder. So as long as you haven't shown that you've committed any crimes, if you have, you should consult with an immigration lawyer.